En 130 años de fútbol profesional, solo 7 jugadores han logrado algo que ningún otro goleador, campeón o leyenda ha podido hacer: cambiar las reglas del juego permanentemente. Uno lo hizo quitándose la ropa en el momento equivocado, otro usando su cabeza de la peor forma posible, y hay uno que ni siquiera estaba jugando cuando revolucionó el fútbol para siempre. Hoy conocerás cómo momentos de euforia, enfado o injusticia reescribieron el reglamento tal cual lo conocemos. Diego Forlán, el exhibicionista accidental que obligó a los jugadores a celebrar vestidos. Parece que esta regla siempre estuvo ahí, pero no. Hay un culpable más grande que Cristiano. Noviembre del 2002 y Diego Forlán está a segundos de protagonizar los 2 minutos más influyentes en la historia de las celebraciones de gol y que de paso obligaría a la FIFA a reescribir el reglamento. Pero, ¿cómo? El Manchester United enfrentaba al Southampton y al minuto 85 Forlán marca el empate con un zapatazo. Apenas marcó, el uruguayo se arrancó la camiseta, la agitó en círculos corriendo 40 metros completos hacia la esquina, apuntó a la hinchada en señal de dedicatoria y cuando el árbitro reanudó el encuentro, Cachabacha todavía tenía la camiseta en la mano. Pero lo que nadie esperaba, en lo que trataba de colocársela nuevamente, recibió un pase que lo obligó a continuar y reintegrarse al partido, jugando 15 segundos más con el torso totalmente descubierto. Aunque de seguro las chicas disfrutaron, a los de la FIFA claramente no les hizo gracia, ya que tomaron cartas en el asunto y modificaron el reglamento. Los jugadores que se quiten la camiseta no solo van a recibir una pequeña reprimenda, sino amarilla sin derecho a llanto. El striptease de Forlán acotó la forma de celebrar los goles, pero lo que hizo el siguiente jugador obligó a cambiar la forma de jugar el fútbol mismo. Peter Schmeichel fastidió, aburrió y cambió el fútbol. Italia 90 fue el mundial más aburrido, mediocre y con el peor desempeño histórico. Apenas 2,2 goles por partido y literalmente entre todos se encargaron de hacer que nada pase. ¿Es broma? Bueno, en aquel entonces se jugaba de una forma que en el mejor de los casos era dudosa. Y quien llevó esta táctica al límite fue la selección de Dinamarca, donde la consigna era clara: ante el peligro, pásale el balón al portero. Pero la gota que rebasó el vaso se dio durante la Euro 92. La afición enfurecía al ver a Peter Schmeichel recibir el balón de su defensa por enésima vez de forma deliberada, sostenerlo en sus manos durante 5 segundos completos, un botecito y finalmente despejarla. Esto se repitió en cada bendito partido y fue así como se hicieron con la Euro de ese año. El hecho marcó un punto de inflexión y dio origen a la regla que impide que el portero reciba con las manos un pase deliberado de su propio equipo. Solo mira cómo jugaban una vez implementada la regla. Increíble. Pero el siguiente jugador lo cambió todo sin haber marcado un gol significativo o ganado un campeonato importante. Y de hecho su mayor logro hasta lo destruyó personalmente. ¿Es posible que alguien así sea más influyente que Messi o Cristiano? Jan-Marc Bosman, un cambio tan histórico que lleva su nombre. 5 años después de iniciar su demanda, Jan-Marc Bosman tendría su nombre en todas las portadas del mundo y habría revolucionado el fútbol de forma histórica. Pero en 1990, cuando su club le negó la renovación y le bloqueó cualquier traspaso, se encontraba solo en su apartamento, sentado y mirando su contrato que valía 0 euros, preguntándose si su carrera había terminado a sus 26 años. ¿Qué clase de arbitrarios acontecimientos habían llevado a una batalla legal que no solo cambiaría las reglas, sino la historia del fútbol? El mismo año que le negaron la renovación, Bosman demandó a su club, el RFC Lieja, al impedirle fichar libremente por otro equipo al terminar su contrato. Básicamente era un secuestro legal que le prohibía continuar su carrera si el club así lo quería. Bosman tuvo ese contrato en las manos durante 3 días completos. Podía aceptarlo, retirarse en silencio y buscar trabajo fuera del fútbol, o podía hacer algo que ningún jugador había intentado nunca:
El cuarto día demandó. Luchó incansablemente durante 5 años y finalmente en 1995 lo logró. ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Ganó el juicio y la ley Bosman dio libertad a los jugadores para negociar como agente libre al acabar el contrato. Y eliminó límites de futbolistas comunitarios en Europa. Pero al contrario de lo que se pudiera pensar, el hombre no tuvo un final feliz personal y profesionalmente. Fue rechazado en uno y cada uno de los clubes en los que se presentó, convirtiéndose en persona non grata en Europa. Así, después de su lucha, se quedó sin un solo centavo y viviendo de una pensión. Pero su sacrificio fue clave en hacer el fútbol tan grande como lo es hoy en día. Definitivamente no todos los héroes llevan capa. Bosman cambió las reglas desde los tribunales sin tocar un balón. Pero los siguientes jugadores las cambiaron con actitudes en el campo que técnicamente no violaban ninguna regla existente. ¿O sí? La paradiña de Neymar. Durante 2010, Neymar marcó 5 penales consecutivos usando exactamente la misma técnica. 4 porteros diferentes y 5 momentos de presión máxima. Y todos cayeron en la trampa de la misma manera, como si estuvieran programados para fallar. ¿Qué hacía Ney que era tan efectivo y funcionaba el 100% de las veces? Atento. El brasileño se disponía a patear, pero en el instante previo a ejecutar provocaba terror. El reglamento de la FIFA exigía que, una vez iniciado el movimiento de disparo, este sea continuo. Pero Neymar aprovechaba los vacíos del mismo y hacía una pausa brusca justo antes de patear, lo que confundía al portero y que se consideró una forma de engaño antideportivo. Cuando la FIFA prohibió su amague, el brasileño genuinamente creyó que nunca más lo llamarían a cobrar penales. Martelotti, ex DT interino del Santos, recuerda el momento exacto. Santos tenía un penal en el minuto 83 contra Palmeiras en un partido crucial, y mientras Neymar estaba siendo atendido en el suelo, nadie se acercaba a recoger el balón. Todo el mundo se quedó esperando, como diciendo, levántate que tú eres quien va a lanzar. Y finalmente el entrenador tuvo que gritarle, ¡levántate, el penal es tuyo! Y Neymar caminó hacia el punto penal como si fuera a su ejecución. Y si lo de Neymar era cuestionable, no has visto nada. La ley anti-Dibu Martínez. ¿Cómo logró un portero hacer que la FIFA cambiara reglas centenarias en solo un año usando únicamente palabras y gestos? Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano. Convirtiéndose en una máquina. Y no me refiero como portero, sino en una máquina de la psicología y la provocación a la hora de defender penales. Hablaba, gesticulaba, demoraba el cobro y se movía constantemente para desconectar al rival. Seguro recuerda su frase célebre. Mira que te como, hermano. Con la que amenazaba a cada rival que se cruzaba en los penales. Esto le dio resultados especialmente en la Copa América 2021 y en el Mundial de Qatar. Pero a la vez disparó las alarmas de la FIFA y no se demoraron mucho en modificar el reglamento, exigiendo a los porteros mantenerse en la línea sin hablar ni hacer gesticulaciones. Y la respuesta del argentino fue notable. Yo a mi familia, a la gente cercana, le decía que me da igual. Ya somos campeones de todo. Campeones del mundo, de América. La hicieron tarde. La picardía del Dibu, sin dudas. Es interesante ver cómo un penal puede cambiar las reglas del juego, pero es aún más increíble cuando un jugador hace que la tecnología tenga que evolucionar para seguir mejorando el fútbol. La cabeza de Zidane sentó las bases del VAR, pero no por sus ideas. Todos recordamos este momento icónico. Finish him. Fatality. Pero aquí está lo increíble. El árbitro no vio lo que pasó y sin embargo Zidane fue expulsado. ¿Cómo es posible? La respuesta a esa pregunta cambiaría el fútbol para siempre, pero la FIFA tardaría 10 años en tomar cartas en el asunto. Como te comentaba, el árbitro Horacio Elizondo no vio directamente la agresión, pero terminó expulsando a Zidane gracias a que el cuarto árbitro Luis Medina Cantalejo le avisó por interno tras ver la repetición en la pantalla gigante del Olímpico de Berlín.
Ese episodio dejó en evidencia que faltaba algo, ya que las decisiones arbitrales no podían depender de imágenes externas no reguladas. De ahí nació el proyecto que, años después, se convertiría en el amado pero también odiado VAR. 10 años después del incidente, cuando Gianni Infantino anunció su implementación oficial para el Mundial de Rusia 2018, mencionó que había un momento específico en la historia del fútbol que hizo inevitable esta tecnología. No mencionó un nombre, pero todos los periodistas en la sala sabían exactamente a qué se refería. Y aunque esa cabezota plantó la semilla de la tecnología en el fútbol, tuvieron que pasar 4 años para que la FIFA interviniera directamente. El gol fantasma de Lampard, que creó la tecnología de línea de gol. Inglaterra versus Alemania en Sudáfrica 2010. Lampard dispara, el balón retumba el travesaño para entrar al arco cruzando la línea por 20 centímetros y rebotar hacia el exterior. El juez de línea lo vio con ángulo perfecto y las cámaras mostraron la repetición 3 veces antes de que el juego se reanudara. 46,000 almas en el estadio la vieron entrar, pero una sola persona en todo el planeta no lo vio. El único ser humano cuya opinión importaba. La evidencia era innegable y había un gran problema que, nuevamente, Infantino puso sobre la mesa. No es posible que un espectador en su casa tenga más información que el árbitro en la cancha. Semanas después, la FIFA y la IFAB dejaron de mirar para el lado y aprobaron el uso de la tecnología solo para la línea de gol. Nada de interpretación, nada de polémica eterna, o entra o no entra. En Brasil 2014 el sistema debutó oficialmente. Cámaras, sensores y un reloj que vibra con un mensaje claro: gol. Y el resto es historia. Aunque Lampard fue robado aquel día, revolucionó el fútbol y su tecnología. 7 jugadores, 7 momentos, 7 reglas cambiadas permanentemente. Pero existen aquellos cuyos errores no cambiaron las reglas, pero sí la historia. Clic aquí para enterarte de los errores decisivos que cambiaron la historia del fútbol.